Maestra, ya entendí que no era de mi equipo. ¡Qué oso, Mayrani, de veras! Mira, todo el desayuno me estuve pensando. Y todos estaban echándome cosas en mi grupo el salón. Una disculpa. Ya me cayó el 20. O sea que ya te puedo preguntar y me vas a contestar bien. Ya, pero no, a mí me tocó esa pregunta. Ay. Además, no era tu pregunta, pero ahí estabas. Es que escuché mi nombre Con aquí. Eduardo. Luego dijo que si se habían presentado los locutores, yo dije, pues debe ser de mi equipo. Y luego entendí que estábamos hablando de Víctor. Y ya me cayó el 20. ¡Qué oso, Mayrani, de veras! Pero les hice reír un ratito. No eran de dar gracias. Bueno. Retomando, acabamos de escuchar el programa de radio del equipo de Víctor, Jamie y Angelina. Eduardo no estaba ahí. Ahora, ya hasta se me olvidó que le estaba yo preguntando al equipo de Amairani. ¿Qué pregunta era? Que si había otros participantes. Ándale, que si se habían presentado. Gracias. ¿Quién del equipo de Amairani me va a responder la pregunta? Yo. A ver. La invitada era Angelina. La La invitada del invitada. programa era Angelina. Muy bien. ¿Recuerdas cómo la presentaron? Sí, la habían presentado como la secretaria de Educación. Licenciada. Ah, bueno. Y además también tenía una carrera en psicología, o sea, 2 licenciaturas. Por el amor de Dios, era toda una experta. Y bueno, ok, ella fue la que habló sobre el tema de aprender a contar. Muy bien. Eso es todo. Omití preguntar si era entretenido o si era un programa claro, pues para poder terminar a tiempo. Les recuerdo que todo lo dicho en clase, toda la retroalimentación recibida no influye, no afecta en la calificación. Yo ya había calificado sus programas de radio, obtuvieron 10 puntos de 10, que en realidad no vale eso, pero en la plataforma ese es el valor que yo le di a la tarea. Ciertamente hubieron algunos detalles, a lo mejor algunos errores, pero son mínimos, por eso pues no les afectó en su calificación. Todos sacaron 10. Ok, voy a pasar lista. Ariana, ¿está por aquí? No. Amairani. Presente. Muy bien. Diana. Presente. Ángeles. Presente. Ok. Jessica. Presente. Muy bien. Angelina. Presente. Muy bien. Víctor. Presente. Muy bien. Jamie. Presente. Muy bien. Eduardo. Presente. Muy bien. Cindy. Presente. Muy bien. Linet. Presente. Muy bien. Eduardo Fuentes. ¿Le está fallando su internet, maestra? Ok. Cintia. Presente. Muy bien. Nayeli. Presente, maestra. Muy bien. Mireidi. Presente. Muy bien. América. Presente. Muy bien. Efraín. Presente. Muy bien.
Inés. Presente. Muy bien. Zaira. Presente. Muy bien. Andrea. Presente. Muy bien. Chelsea. Presente. Muy bien. Natalia. Natalia, ¿no está? Roxana. Presente. Aislinn. Presente. Muy bien. El día de ayer, en la plataforma de Classroom, en lo que corresponde a la sección de las tareas, hice el segmento para la entrega del proyecto del segundo parcial. Ayer nos dieron el calendario por parte de la coordinación, de manera que yo le estoy pidiendo el día, pues que la coordinación nos indicó, y a la hora que corresponde la clase. Sin embargo, la intención es proyectar, así como proyectamos sus videos musicales durante las clases, esa es la intención, proyectar los videos que ustedes me van a entregar con la reseña de la película. De manera que deben de enviarme el enlace. La hora límite para entregarlo es la hora que yo puse en la plataforma. No van a subir el video en el último minuto. O sea, supongamos que el examen es ahorita. Entonces la clase empezó 9:20. Ay, a las 9:20 todavía voy a subir el video a YouTube. No. 9:20 sería la hora límite para que estés entregando en Classroom, en un documento Word, el enlace del video, para que cuando sean las 9:20 y entremos a la clase, todos esos videos ya están disponibles a través de Classroom y los podemos proyectar. Así lo manejamos en el examen del video musical. Lo que voy a hacer ahorita es proyectarles la explicación de qué van a entregarme en el proyecto. Yo ya se los había explicado, pero esta es una explicación más detallada, ¿ok? Ya si al final tienen alguna duda, pues me la preguntan y yo se las aclaro, ¿ok? Primero que nada, este proyecto pertenece al segundo parcial y estos son los temas que se están evaluando. Lo que van a hacer es, en equipo, elaborar la reseña de una película estableciendo su uso para fines didácticos. Esta reseña se entregará en un video y pues el título del video, lo primero que se debe de ver es el título del video. En este caso, ¿cuál es ese título? Los dos temas que se van a evaluar. 2.2, la influencia del cine en la educación. 2.3, la cinematografía en el aula. Después dice, en el inicio de la exposición se deberá de mencionar el subtema 2.2 y parte de la información de la antología. Ejemplo. Aquí hay un saludo inicial, porque el video pues está empezando. Inmediatamente después se dice la teoría de este tema, que es el 2.2. A continuación deberán mencionar el nombre de la película, el año de su estreno en los cines, quién la dirige, elenco principal y el género. Ejemplo. Y alguien tiene que mencionar todo eso, ¿no? Después, o sea, mientras la persona habla de la película, pues se tienen que mostrar imágenes de la película, intercalándolo con la explicación. A continuación deberán mencionar cuál es el subtema 2.3, ¿no? Y parte de la información de la antología. Así como lo hicimos en el principio de la película, en el principio del video, que mencionamos el tema 2.2 con su respectiva teoría, pues ahorita lo vamos a hacer con el 2.3 y su respectiva teoría, ¿no? Deberán mencionar la asignatura y el tema en los que la película puede ser utilizada. Por ejemplo,
La película Cloud Atlas puede ser un recurso didáctico para la asignatura Derechos Humanos y Educación de la licenciatura en Educación en el tema Valores Universales. Deberán exponer brevemente el propósito de la asignatura, así como el objetivo del tema seleccionado para justificar el uso de la película. Para finalizar, deberán exponer brevemente la relación entre la película y el tema educativo para tener una justificación clara de por qué podemos utilizarla en esa asignatura. Ahora, estas diapositivas ya están disponibles en la plataforma de Classroom. Ya las había mostrado en la clase anterior, de hecho. Entonces, todos los pasos que acabo de mencionar son los pasos que voy a seguir a continuación, como si yo fuera la que va a entregar el proyecto. Cabe mencionar que la rúbrica ya la subí al grupo del Facebook. Este video debe durar en total 6 minutos, no debe tardar más. Yo me voy a tardar más porque quiero detallar y profundizar para que quede claro qué es lo que ustedes van a hacer. Y pues yo lo estoy haciendo sola y ustedes lo van a hacer en equipo. Ok, lo primero que se tiene que ver, ya que van a entregar un video, es el título. Y es este. Temas 2.2, la influencia del cine en la educación. 2.3, la cinematografía en el aula. Y a continuación el saludo inicial. Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a hablar de la influencia del cine en la educación. El valor didáctico del cine viene dado por el hecho de que la unión de imagen, sonido, buenos actores y excelentes guiones nos permiten desarrollar más empatía y muchas veces aprender sobre temas interesantes y muy útiles para la vida. La película que les voy a recomendar se llama Cloud Atlas. Es una película que se estrenó en cines en el año 2012, escrita y dirigida por Tom Tykwer y las hermanas Wachowski. Para que tengan una idea, si ya vieron la trilogía Matrix, son los creadores de las películas de la trilogía de Matrix. Esta película, Cloud Atlas, es del género de la ciencia ficción. Tiene una duración de 3 horas, por lo cual pues tenemos un amplio elenco actoral. Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Donna Bay, Ben Whishaw, James D'Arcy, Seo Shun, Kay David, David Gyasi y actuaciones especiales Susan Sarandon y Hugh Grant. Otro tema del cual estamos hablando en este proyecto es la cinematografía en el aula. Para que el cine se erija como una herramienta pedagógica eficaz, debe estar integrado en un programa metodológicamente diseñado y orientado a la consecución de una serie de objetivos docentes clave preestablecidos, además del papel de un intermediador, en este caso el docente. ¿Para qué asignatura estoy recomendando esta película? Es una asignatura que se cursa en la licenciatura en Educación en el 8º cuatrimestre. Derechos Humanos y Educación. ¿Qué propósito tiene esta asignatura? Que los alumnos conozcan los antecedentes históricos de los derechos humanos, los conceptos más importantes y sepan cuáles son los derechos humanos de su país, también los que se usan de manera a nivel internacional, entre otros conceptos importantes. De hecho, la película yo la utilizo en el tema valores universales. En total, el tema nos habla de 7 valores universales, nos proporciona las definiciones, pero en este caso, a los alumnos se les marca una actividad que pueden resolver viendo la película. Y gracias a la película y a esta actividad pueden entender mejor estos conceptos de valores universales. A continuación les tengo que contar de qué trata la película para entender por qué me puede servir en este tema. Como lo comenté con anterioridad, es una película que tarda 3 horas, está dividida en 6 épocas
La primera época se llama Islas del Pacífico, en el año 1849. Aquí muestro a los personajes más importantes. Aquí tenemos al protagonista de esta época, es un joven abogado. Estamos hablando de la época de la esclavitud, la fiebre del oro en San Francisco, California. Este joven abogado está casado, su suegro negocia con esclavos, por lo que él como abogado representa a su suegro al momento de comprar esclavos. Este joven viaja a las islas del Pacífico para cerrar un trato de compraventa de esclavos con los personajes que estoy mostrando a continuación. Cuando tiene que regresar a su casa en barco, uno de los esclavos que estaba en esta isla trató de huir de la esclavitud como polizón en el barco. Se hace amigo del abogado y es gracias a esta amistad que el abogado al final, él decide combatir la esclavitud porque se da cuenta de que no está bien tratar así a las personas, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, esa es la esencia de la primera época. La segunda época, Cambridge, Inglaterra y Edimburgo, Escocia. Trata de un joven compositor de música británico, Robert Frobisher. No ha compuesto nada, pero puede hacerlo, tiene el talento, él es músico. Trabaja para un reconocido compositor, que es el señor que estoy mostrando a continuación, pero como es una persona ya mayor, ya está creativamente bloqueado y hace mucho que no compone. Este joven pues vive en la casa de este compositor y empieza a tener un romance con su esposa, pero al mismo tiempo empieza a componer lo que vendría siendo su máxima obra musical. Y el señor para el cual trabaja se roba esa composición, ¿no? Para hacerla pasar como suya. Y bueno, hay otros personajes involucrados. Por ejemplo, aquí tenemos a Rufus Sixsmith, que él es el amante de Robert Frobisher, porque Robert Frobisher es bisexual, pero es algo que tiene que mantener en secreto porque está mal visto en esa época. Y bueno, en esencia hay otra serie de cuestiones que pasan en esta época, pero lo que resalta es la composición creada. En la época número 3, San Francisco, California, en 1973, la protagonista es una periodista llamada Louisa Ray. Ella se queda atrapada en un elevador con Rufus Sixsmith, que cuando era joven era el amante del compositor Robert Frobisher. Pero ahora es un señor ya de la tercera edad, con familia, es físico nuclear, y tiene unos documentos que comprueban el mal funcionamiento de una planta nuclear, lo cual representa un peligro para la sociedad. Luisa, como periodista, recibe estos documentos para hacerlos públicos, lo cual conlleva a una serie de cuestiones, muertes y conspiraciones, porque el dueño de la planta nuclear contrata a un asesino a sueldo para que la mate antes de que ella saque a la luz esa información. Y básicamente esa es la esencia de esta época. La época 4, que es Reino Unido 2012, el protagonista es Timothy Cavendish, un editor. Él trabaja con escritores de libros. Su cliente más problemático es un mafioso que no vende nada de libros, pero insiste en escribir. Como es un mafioso, es un gángster, pues su carácter es malo. En una fiesta mata a alguien a la vista de todos y eso hace que su libro se empiece a vender como pan caliente, haciendo rico también a Timothy Cavendish porque es el editor, ¿no? Pero al haber hecho un asesinato, pues lo llevan a la cárcel. Sin embargo, sus hermanos van con Timothy y le exigen pues el dinero de las ganancias del libro. Timothy trata de huir de sus deudas pidiéndole ayuda a su hermano, pero su hermano está resentido con él por cuestiones personales y termina mandándolo a un asilo de ancianos donde es tratado como prisionero. Y básicamente la meta es huir de ese lugar junto con otros amigos, ¿no? Esa es la esencia de esta época. Pasamos a la época número 5 que se da en Neo-Seúl, Corea, 2144. Esto es en el futuro. Básicamente, pues ya que estamos hablando de ciencia ficción y es una época futurista, aquí
ya estamos hablando de que existe una nueva forma de esclavitud, y en este caso serían los clones. ¿Ok? Clonan bueno, no son personas, supuestamente no son personas, utilizan clones para aquellos trabajos que pues los seres humanos como tal ya no hacen. Por ejemplo, los que trabajan en un restaurante sirviendo las mesas, ¿no? Hay un restaurante que se llama Papa John's o Papa Song, algo así. Tenemos a Sony 451 como la protagonista de esta época. Es un clon y trabaja en este restaurante de Papa Song. Sin embargo, pues ella vive en ese lugar, nunca sale porque está prohibido. Son esclavas prácticamente del restaurante. Tienen un collar, de manera que si intentan huir, el dueño del restaurante las puede asesinar. Aprieta el botón y el collar les corta la carótida y las mata. Entonces no pueden huir de ahí, ahí viven, las explotan trabajando. Existe un militar que se llama Hai Yu-chan, que lo que él quiere es abolir la esclavitud de clones, por así decirlo. Y él necesita la ayuda de Sonmi 451 y de otros personajes que se involucran. Pero eso desata toda una batalla entre los que quieren abolir la esclavitud y los que quieren que el sistema siga estando exactamente como está. Esa batalla lleva a que la Tierra ahora sea una Tierra post-apocalíptica. Ya casi no hay seres humanos, muchos se extinguieron en esas batallas. Y pues esta es la última época que se da en las islas hawaianas en el año 2321. Aquí el protagonista es el personaje de Zachary. Él es un sobreviviente, ok, pero estamos hablando de que al ser una tierra posapocalíptica, los seres humanos vuelven a ser primitivos, vuelven a vivir en aldeas, en tribus. Algunas tribus incluso son caníbales y pues se tienen que defender de esas tribus, ¿no? Hay otros seres humanos que son muy dados a la tecnología, que ya no viven en la Tierra, ellos colonizaron otros planetas, y uno de estos humanos es Meronim, pero Meronim regresa a la Tierra porque hay un satélite que necesitan usar para transmitir un mensaje a otros planetas colonizados pidiendo ayuda. Eso hace pues que haya una serie de eventos en esta que es la época final, ¿no? Y la culminación de la película. En realidad, la película a lo largo de las 6 épocas, como un mismo actor, por mencionar a uno muy famoso, Tom Hanks, él aparece en las 6 épocas, pero su personaje pues obviamente no es el mismo. La película juega con la idea de la reencarnación, de que es posible pues tener diferentes vidas. De hecho, él en la primera época, su personaje es villano, en la segunda época es bueno, en la tercera época es bueno, en la cuarta es villano otra vez. Entonces, al ponernos al mismo actor, nos están dando a entender que es una misma alma en diferentes cuerpos, en diferentes épocas. Esa alma puede ser mala y evolucionar para ser un alma buena, pero en la siguiente vida puede volver a caer y ser otra vez mala. Y eso en el caso de Tom Hanks. Hay otros actores cuyos personajes siempre fueron villanos en todas las épocas. O como en el caso de Halle Berry, que sale también en todas las épocas, su personaje siempre fue bueno. Entonces, también nos da a entender eso la película, ¿no? La idea de la reencarnación, la idea también de que las acciones que nosotros cometamos, las consecuencias afectan muy a futuro. Eso también la película nos lo recalca mucho, cómo lo que hizo alguien en la época 1 puede llegar hasta la última época, a pesar de que hay miles de años de distancia. Entonces, yo
estoy utilizando la película Cloud Atlas en el tema de valores universales. Dura 3 horas, de manera que al proyectarla nos llevaría 3 clases. Y yo le daría a los alumnos las definiciones de los valores, y con cada valor tendrían ellos que hacer algo en particular. Por ejemplo, el valor de la libertad, ¿qué nos dice? Es la capacidad del ser humano para obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida. Es aquello que permite al ser humano decidir si quiere hacer algo o no. Lo hace libre, pero también responsable de sus actos. Y yo le proporciono a los alumnos estos 6 personajes, porque son 6 épocas, y ellos me tendrían que escribir en qué momento de la película cada uno de esos personajes cumplió con el valor de la libertad, ¿no? Y con el valor de justicia, pues basándome en la definición, yo le daría a los alumnos 3 personajes para que ellos justifiquen quién logró que se hiciera justicia. Por ejemplo, en la época de las Islas del Pacífico, que se trataba de abolir la esclavitud, los 3 personajes que estamos viendo en pantalla querían abolir la esclavitud, pero uno fue quien lo logró. Ese fue el que hizo justicia. Tendrían que mencionarme quién y justificarme por qué. En el caso de la época de San Francisco, California, esos 3 personajes querían que se diera a conocer la falla del reactor nuclear para salvar vidas, ¿no? Pero solamente uno logró que se hiciera justicia. A pesar de que era un interés común, uno de los personajes fue el que logró que realmente se hiciera justicia. Me tendrían los alumnos que decir de estos 3 quién y justificarme por qué. Y en el caso de la época de Neo-Seúl, Corea, estos 3 personajes querían que se aboliera la esclavitud de los clones, pero solamente uno lo logra. Los alumnos tendrían que decirme quién y por qué. Y así con otros valores. Yo les doy la definición y les pido que resuelvan pues una actividad que pues solo se puede resolver con la película. Aquí les estoy dando la definición del valor respeto, les estoy dando varios personajes y ellos tienen que identificar con qué personaje se dio el respeto. Las flechas significa que es recíproco, es mutuo. ¿Por qué? Porque la definición me lo dice. Yo puedo respetar a una persona, pero esa persona también me tiene que respetar a mí para que realmente sea respeto. Esa es la clave del respeto, que sea mutuo, que sea recíproco. De ahí que los alumnos me tienen que mencionar a la contraparte con la que se cumple el valor. Lo mismo con el valor del amor, en cada época se da con estos personajes y me tendrían que decir con quién se dio el valor del amor. Y en el caso de la solidaridad, que es sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes, hay 5 épocas de las 6 que hay en la película. En 5 épocas se da el valor de la solidaridad. Los alumnos tendrían que decirme qué personajes fueron solidarios y cuál era esa meta que tenían. Pues aquí tenemos la época 1, que era la abolición de la esclavitud, la época 2, lo del reactor nuclear, la época 3, salir del encierro del asilo de ancianos, la época 5, abolir la esclavitud de los clones, y la época 6, poder mandar mensaje y vivir en otro planeta y colonizarlo, ¿no? Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en el proyecto. Nótese que yo seguí todos los pasos que se mencionan en el PowerPoint. Primero mencioné el nombre del tema que se está evaluando, que son 2 temas. Luego di el saludo inicial mencionando cuál es el tema 2.2. Luego mencioné la teoría del tema 2.2. Luego mencioné la película que estoy recomendando, nombre de película, género, quién la dirige, quiénes actúan ahí, en qué año se estrenó. Luego mencioné el tema 2.3, cuál es su teoría que le corresponde. Luego hablé sobre qué materia utilizaría yo con esta película, qué tema, mencionando los objetivos tanto de la materia como del tema. Y ya para entender por qué estoy usando la película en la materia, conté un poquito de qué trata la película.
y luego mencioné la actividad que los alumnos resolverían para que quede más claro de qué trata el tema y por qué la película me sirve. Si tú como maestro vas a usar el cine como una herramienta didáctica, no se trata solamente de decir, vamos a ver una película y nos lleva 3 horas verla y ya, no hicimos nada más. No. Tampoco se trata de decir, vamos a ver el tema tal con esta película. Les pones la película y das por sentado que entendieron el tema. No. Para evaluar que tus alumnos realmente aprendieron ese tema, les tienes que marcar una actividad, la cual se puede resolver viendo la película. Y obviamente esa actividad debe tratar sobre el tema que les quieres enseñar. Yo me llevé unos 15 minutos aproximadamente dando esta explicación porque fue muy detallada. Además, la película dura 3 horas, lo cual hizo que me tardara más en contar de qué trata. Y la forma de la película, o sea, es una película que tarda 3 horas porque tiene 6 épocas. Si ustedes la llegan a ver, tienen que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque tiene muchos personajes. Y por la forma en la que está contada. La película empieza, los primeros 10 minutos son los personajes de la primera época. Luego, otros 10 minutos, la época 2. Otros 10 minutos, la época 3. Otros 10 minutos, la época 4. La época 5. La época 6. Después de 1 hora, regresamos a la época 1. Y así hasta que termina la película. Pero es de esta manera también, así está contada, ¿no? Pero es así como te das cuenta de cómo se van relacionando los personajes entre sí. Y de otros detalles, pues que no comento, porque pues a lo mejor no son propios del tema o de la asignatura, pero que si te gusta ver películas, pues realmente es una película que te recomiendo. Creo que si eres cinéfilo, te gustaría mucho verla. Es todo en la clase que no les pude impartir. Ok. Se pudo ver toda la explicación, se pudo escuchar sin interrupciones. Sí, maestra. De acuerdo. Cabe mencionar que es una clase grabada y preferí mostrarles la clase grabada para no omitir nada de lo que se dijo en esa clase. No sé si se dieron cuenta, pero al final yo digo que si vas a utilizar una película en tu clase para enseñar un tema, les tienes que dejar a tus alumnos una tarea, la cual van a resolver con esa película. No puedes confiar que tus alumnos con la película van a entender el tema solamente viendo la película y no vas a hacerles una actividad. Les tienes que marcar una actividad para evaluar que aprendieron ese tema, ¿no? Porque pues la película es una herramienta, es un recurso didáctico. Quiere decir que no solamente van a recomendarme una película y no solamente me van a decir qué materia y en qué tema y explicarme un poco el tema, también tienen que mencionar la tarea que los alumnos tendrían que resolver con esa película para ese tema. Yo me tardé más de 6 minutos porque yo lo expliqué de manera súper detallada. Ustedes lo tienen que explicar de una manera más directa. Y obviamente, pues, esta es una película muy compleja. Pues, es difícil contarla y por lo mismo la actividad es muy elaborada. La tarea que tuvieron que resolver los alumnos es muy elaborada. Realmente he usado esa película en clases y la tarea que me hacen los alumnos nos lleva 2 semanas revisarla. Por lo mismo que es una película muy extensa y se presta para hacer una actividad complicada, ¿no? Entonces, ustedes sí pueden hacerme un video de 6 minutos si me explican una película y un tema sencillos con una tarea sencilla. Además, todo lo hice yo sola, lo cual lo hace un poco más difícil. Ustedes lo van a hacer en equipo. Muchachos, como es una exposición lo que me van a entregar,
¿Cómo se deben de vestir en el video? Con el uniforme de la escuela. Otra cosa, yo ya subí a la plataforma de Classroom la fecha y la hora en la que se debe de entregar como último minuto para entregarlo, ¿no? Si lo pueden entregar un poco antes, pues mejor. Ya saben, es un video, lo van a subir a YouTube. La dirección del video lo van a pasar un documento Word y me lo van a entregar a través de Classroom. Le deben poner escenas de la película, a lo mejor en fotos, a lo mejor en video, no sé, descargan pedacitos de la película. Tampoco me van a poner el tráiler completo de la película, porque a veces el tráiler se tarda 1, 2, 3 minutos y se va a abarcar la mitad de su video, ¿no? Para que YouTube no bloquee su video, porque hay ciertas películas que tienen copyright y por poner las escenas YouTube te lo bloquea y ya no se puede ver. Suban su video con la opción no listado. No lo suban como video público. Tampoco lo suban como video privado, porque a veces no se puede ver porque no se comparte bien el enlace. Súbanlo como no listado para que no haya ese problema de, ay, se bloqueó tu video y entonces yo como los evalúo, ¿no? Van a utilizar cualquier asignatura de la licenciatura en educación que ya hayan cursado. Solamente han cursado un año de la licenciatura. De manera que puede ser cualquier materia de primer cuatrimestre, de segundo cuatrimestre o de tercer cuatrimestre, que es este. Como es trabajo en equipo, de hecho es un examen en equipo, pues el esfuerzo, por favor, que se lo dividan a partes iguales. Procuren que la explicación que me vayan a dar sea clara, que se entienda. No es solamente escuchar su voz, les tengo que ver exponiendo. ¿Tienen alguna duda? Ok, pues la fecha del examen ya está puesto. Si checan la plataforma de Classroom, es el día que les estoy pidiendo que lo entreguen. Ya deberían de estar pues empezando a hacer sus proyectos parciales, ¿no? Porque ya empiezan la próxima semana. Y no se trata de recomendarme cualquier película. No cualquier película puedes utilizar en una clase. Conozco maestros que han sido despedidos de su trabajo por proyectar películas inapropiadas. Y esto es real. Si tú vas a proyectar una película, realmente debes conocerla. Hay películas que tienen ciertas escenas consideradas para gente adulta, que nada más están ahí pues para generar morbo, pero si les quitas esas escenas, se entiende perfectamente la película. O sea que tú como maestro deberías de censurar una película que vayas a proyectarle a tus alumnos, porque igual eso puede generar un problema y a lo mejor te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Ya si lo vamos a hablar como algo de la vida real, pasa. Entonces, no cualquier película me puede recomendar, ¿de acuerdo? Tiene que ser una apropiada, pues, a tu trabajo como docente. Sería todo, chicos. Por mi parte, ya se va a terminar la clase. Si no hay ninguna duda, nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Cuídense mucho, muchachos. Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias, maestra. Nos vemos. Cuídense. Yeah.